pasando que no están ingresando? Vamos a esperar un ratito. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buen día, buen día. Bueno, qué bueno tenerlos del otro lado. Buen día, Celeste, buen día, Edith, buen día, Carlos, a todos, Axel, Ezequiel. Bueno, qué bueno tenerlos ahí del otro lado. Vamos a esperar un poquitito más, unos 3 minutos más para ver si ingresan algunos otros chicos. Buenos días, chicos. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen avanzando? El otro día en la clase de consulta que tuve el día martes, que tuvimos la clase de consulta, me comentaban que les había resultado incómodo porque la última clase con el profe no habían podido chatear. Entonces, bueno, ya hablé con el profe para que dejemos abiertos los chats, así ustedes pueden manifestar las dudas por chat. Y me habían comentado, no importa, Edith, que no pudiste hacer la autoevaluación, o sea, no importa, digo, no hay ninguna consecuencia excepto que te la perdiste, pero no hay consecuencias de otra índole, ¿sí? Bueno, lo que les decía es que el día martes que tuve la clase de consulta, ustedes me dijeron que estaban un poco, que les había resultado poco claro, habían quedado algunas cosas quizás sin entender. Entonces el profesor Romero me preguntó si había algún tema puntual que quisieran que él pudiera dar de nuevo, para que me lo comuniquen, y simplemente le digo a él y se programa una clase así para reforzar alguna de estas cosas. No sé si les parece que vale la pena, no sé si les alcanza con volver a ver las clases que ya están grabadas, o quieren que haya algunos temas que aún viendo la clase por otra vez no les pueda llegar a costar entenderlo, que me digan y programamos una clase, ¿no? Me lo pueden decir por chat ahora o lo podemos ver directamente Sí, no es lo mismo exactamente que la teoría del consumidor, pero dentro de la teoría del consumidor vemos la teoría de la utilidad, de la utilidad. Y vamos a ver el concepto de utilidad marginal. Sí, profe, sí, es que se puede volver a dar las clases, pero Mariela, las clases están grabadas, ¿no? O sea, las podés ver. Vos tenés que entrar al canal de la cátedra y están grabadas. La pregunta es si hay algún tema que por ahí, aún viéndola de nuevo y todavía no lo pudiste entender, ¿ves? Elasticidad. Bueno, entonces le voy a decir al profe si puede volver a dar alguna clase un poco más tranquilo, más lenta, de elasticidad. Perfecto. Yo tomo este tema con él y charlamos a ver si se puede volver a dar. Bueno, siendo ya, qué pena que no ingresaron, espero que después los vean a las clases. Vamos a comenzar, ¿sí? Nuestra clase de hoy. Vamos a ver si Iván ya tiene todo ok para que empecemos a grabar la clase. Está listo. Si estamos grabando, ya directamente estamos todo ok. Bueno, entonces, chicos, vamos a... Profe, espera un momento. ¿Listo? Ah, bueno, dale. Esperamos. Bueno, ya saben, yo voy a tratar de ir avanzando. En la medida que ustedes tengan alguna duda, chicos,
me pueden mandar un mensaje de chat. Si yo lo veo en ese momento, lo respondo, ¿sí? O sea que no se preocupen de interrumpir o de hacer alguna pregunta cuando las cosas no haya quedado muy clara, ¿sí? Vamos a esperar que Iván nos dé el ok para que esté grabando la clase. Ahí estamos grabando. Listo, gracias Iván. Bueno, entonces buen día a todos los chicos que también se conectaron por YouTube, vía streaming. Vamos a dar comienzo entonces a la clase de hoy. Vamos a compartir pantalla y el tema que vamos a ver hoy es la teoría del consumidor, que recién me preguntaban algunos de ustedes si teoría del consumidor era lo mismo que la utilidad marginal. Y en rigor de verdad no es lo mismo, pero dentro de la teoría del consumidor vamos a ver que vamos a introducir el concepto de utilidad marginal. Muy bien. Nosotros estuvimos viendo, ustedes estuvieron viendo con el profe, en realidad, con el profe Romero, la demanda, ¿no es cierto? Entonces, y la oferta y el mercado. Entonces, a partir de ahora, lo que vamos a empezar a hacer es tratar de comprender qué es lo que hace que un consumidor manifieste esa relación entre precio y cantidad demandada. ¿Por qué? Cuando analizamos la demanda, vimos que existía una relación inversa entre cantidad demandada y precio. Esto es, ¿por qué a medida que aumenta el precio, las cantidades demandadas del consumidor caían? Entonces, la economía se ha encargado de modelar o de proponer distintas teorías de comportamiento del consumidor que nos van a permitir comprender o dar o justificar esta relación o este formato que tiene la curva de demanda. Y aquí me parece que, no sé si se acuerdan, una de las primeras clases que yo les di, que vamos a encontrar que estos modelos les van a resultar bastante abstractos. Entonces hay dos maneras de mirar los modelos en economía, no sé si se acuerdan. Una, como John Stuart Mill, que él decía, bueno, en realidad los modelos son algo absolutamente un reflejo de la realidad, que yo a partir de hacer alguna abstracción, pero de algo que ocurre de manera concreta y real, yo hago una abstracción y puedo luego establecer algún tipo de predicciones y construir mi teoría. Esa es una forma de mirarla. Y otra forma de mirarla es, bueno, en realidad el modelo me permite hacer algunas abstracciones, pero no estoy reflejando lo que verdaderamente ocurre o no en la realidad, sino que suponiendo que es esto lo que pasa, entonces yo voy a poder predecir y obtener buenos resultados. Este era Friedman, Friedman, o que es la teoría popperiana del uso de los modelos y de la ciencia. Entonces, si ustedes se paran como un miliano, esto es como John Stuart Mill, esto les va a parecer un delirio. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a proponer, y las distintas teorías de la utilidad que vamos a ver, hablan de que nosotros vamos a poder establecer un orden de preferencias entre las canastas de consumo y que le asignamos determinado nivel de satisfacción a las cantidades consumidas de distintos bienes. Y ustedes van a empezar a decir, che, pero pará, yo cuando consumo y me compro una lapicera no tengo la menor idea de cuál es la satisfacción, ni me pongo a analizarla, ni la mido, ni le puedo asignar un valor, ¿tá? Y entonces esta teoría es un delirio, entonces no me sirve. Bueno, pensar de esa manera es pararse como John Stuart Mill y decir, bueno, en realidad los modelos son válidos porque reflejan de una manera concreta y bien precisa la realidad. Pero no solo es la única manera de mirar los modelos, ni la que es más cierta, sino que yo podría pensar, bueno, en realidad este modelo puede resultar un tanto abstracto, un tanto sin sentido, porque yo en realidad no sé qué hace el consumidor, pero si el consumidor supongo que se comporta así, llego a poder explicar que la relación entre el precio y la cantidad demandada, o sea, para construir mi curva de demanda, tengo una relación inversa entre precio y cantidad demandada. Entonces puedo hacer estimaciones, proyecciones, y el modelo resulta válido y resulta interesante. Entonces,
Eso es la valoración que a mí me gustaría que nos quede de estos modelos para poder encontrarle un poco su sentido, ¿está? Entonces, esto es un poquito al margen, es para que llenarlos de expectativas acerca de lo que vamos a ver y que no les parezca que esto es un tanto tirado de los pelos cuando empecemos a analizar cada una de las distintas teorías del consumidor. Muy bien, comenzamos. El tema nuestro es teoría del consumidor y lo que el objetivo de nuestra unidad, no sé si se ve bien, lo agrando acá un poquito, es tratar de comprender y de modelar el comportamiento del consumidor para después poder realizar predicciones acerca de su comportamiento. Esto es, vamos a tratar de obtener la forma o de derivar a partir del análisis de este modelo que va a reflejar el comportamiento del consumidor y va a predecir qué es lo que cómo son las reacciones del consumidor ante cambios en el precio y cantidad, vamos a poder establecer la demanda que realiza un consumidor de los bienes. Ahora, y esta parte es importante, cuando nosotros queremos hablar o armar una función de demanda, tenemos dos patas, o dos elementos, dos componentes que son igualmente importantes. Por un lado, las preferencias que tenemos, y por otro lado, la restricción de presupuesto, esta es la cantidad de dinero que disponemos y los precios de cada uno de los bienes. Sí, Maribel, acordate que no podemos activar el audio por una cuestión de orden, o sea que cualquier cosa que quieras me puedes preguntar por el chat, ¿sí? Sigo avanzando un poquito. Tenemos dos elementos, las preferencias por un lado y la restricción de presupuesto por el otro. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque si a mí me pueden gustar mucho las alhajas y las joyas, ¿sí? Los diamantes, pero si yo no soy, las posibilidades de compra están absolutamente alejadas de poder acceder a cualquier tipo de adquisición de eso, entonces yo no soy demandante de eso, yo no me constituyo como demandante simplemente porque me guste algo, sino que para poder determinar la demanda de un bien, yo tengo que ver no solo lo que me gusta, sino cuáles son las posibilidades que tengo de adquirirlo. Entonces son esas dos cuestiones las que vamos a hacer referencia. Preferencias y gustos por un lado, restricción del presupuesto por otro. Dentro de las preferencias y gustos hay dos teorías diferentes que permiten hacer un análisis o que explican el comportamiento del consumidor de dos maneras distintas, muy parecidas, pero conceptualmente diferentes. Entonces, esto está dentro de las preferencias, o sea, de aquellas teorías que me van a ir mostrando cómo es que los agentes determinan sus gustos o sus preferencias, dada una enorme cantidad de bienes disponibles que tienen, ¿sí? Una de las teorías que refiere a cómo se construyen las preferencias, los gustos de los consumidores, es la teoría cardinal de la utilidad. Y otra de las teorías es la teoría ordinal de la utilidad. ¿Está bien? Estas dos teorías definen de una manera diferente esto que yo llamé preferencias o gustos. La restricción de presupuesto vamos a ver que es la misma en ambas teorías, después vamos a hacer un análisis de la restricción de presupuesto, pero lo que tenemos que tener claro es que dentro de la construcción de preferencias de los consumidores, las opciones de cómo se pueden modelar estas asignaciones de gustos nos la dan dos versiones diferentes, la teoría cardinal y la teoría ordinal de la utilidad. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Miren, y aquí se los puse para que además a ustedes les quede claro, los queden luego en las filminas que después les voy a dejar. En realidad la diferencia más importante entre la teoría cardinal y la teoría ordinal de la utilidad tiene que ver con un tema conceptual de cómo es posible o cómo se puede concebir la utilidad. En el caso de la teoría cardinal de la utilidad, como su nombre lo indica, nos dice que la utilidad o la satisfacción que se deriva del consumo de algún bien, ¿sí? Por ejemplo, yo me compro una lapicera y yo puedo medir
medir exactamente con una medida cardinal, ¿sí? O sea que me dice de una unidad cuantificable, cuántos útiles, esto es, cuántas unidades de satisfacción me da comprar una lapicera o adquirir una lapicera, ¿está bien? Consumir una lapicera. Si yo me compro después un lápiz para trabajar en una tableta, puedo medir exactamente qué cantidad de útiles, esto es, cuántas unidades de utilidad me deriva el acceder a este lápiz óptico. En cambio, la teoría ordinal de la utilidad dice, no, ¿saben qué? No tiene ningún sentido pensar que es necesario asignar una determinada cantidad de unidades de satisfacción. O sea, yo voy a hablar de la utilidad derivada del consumo de los bienes, pero estas medidas de utilidad simplemente van a tener un número, pero lo que me van a estar mostrando es un orden de preferencias. Esto es, si yo a esto le asigno un valor de 10, no es porque tenga exactamente 10 útiles, sino que me permite diferenciar y ordenar las preferencias en relación a otro al que yo le puedo asignar otra cantidad, otro valor de utilidad. Por ejemplo, si yo a la virome le asigno 5 y al lápiz óptimo le asigno un valor o tiene una utilidad de 10, la teoría ordinal nos diría que el lápiz óptico es preferido a la virome. Pero no me dice que porque este es 10 y este es 5, no implica que la cantidad de utilidad derivada de consumir un lápiz óptico sea el doble o represente el doble de satisfacción. Simplemente, como uno es 10 y el otro es 5, es más alto. ¿Está bien? Y no hace falta poder medirlo. Eso es lo que nos dice la teoría ordinal de la utilidad. En relación a la teoría cardinal de la utilidad, yo les he dejado en la plataforma un módulo escrito por el profesor Rojas, por el profesor Romero y por mí, en el que ustedes tienen desarrollada paso por paso esta teoría, que es una teoría muy sencilla y eventualmente para comprenderla necesitamos hacer un ejercicio práctico de aplicación. Entonces ustedes van a ver que hay un desarrollo de un ejercicio de aplicación para obtener los distintos conceptos. Entonces ustedes van a ver la teoría cardinal de la utilidad a partir de la lectura de este módulo teórico que les hemos dejado y cualquier consulta que tengan al respecto, o si quieren que después demos una clase de consulta particular para aclarar algunos conceptos de la teoría cardinal, la tenemos. Lo que vamos a comenzar hoy es a desarrollar la teoría ordinal de la utilidad. ¿Está bien? La teoría ordinal, como yo les decía, nos dice que en realidad, cuando yo asigno un valor o una utilidad a determinado consumo de bienes, lo que estoy haciendo es establecer un orden de preferencias. Si a mí me dan un vaso de agua, como que tengo acá, y le digo que le asigno un valor en la teoría ordinal de 1, y me dan un vaso de Coca-Cola y le asigno un valor de 10, lo que estoy diciendo es que prefiero el vaso de Coca, nada más. No estoy diciendo que lo prefiero 10 veces a el vaso de agua, no. Eso lo diría la teoría cardinal, ¿está bien? Esa es la diferencia más sustancial. Bueno, pero comencemos con los supuestos de partida que tiene esta teoría ordinal de la utilidad, que es donde me voy a meter ahora, o sea que ya no voy a referir a la teoría ordinal todo el tiempo, porque ya sabemos que estamos tratando eso. Vamos a ver cuáles son los supuestos de los que parte la teoría ordinal de la utilidad. Entonces aquí se los vamos a poner aquí, y uno de los primeros supuestos nos dice que el individuo es capaz de asignar un determinado nivel de utilidad a cada una de las posibles canastas de bienes que puede consumir. ¿Qué es una canasta de bienes? Una canasta de bienes es un conjunto de un bien, 2 bienes, 3 bienes, dependiendo de la cantidad de bienes que yo esté analizando, que contiene determinadas cantidades de esos distintos bienes. Eso es una canasta de bienes. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos un gráfico. En este mundo de 2 bienes, donde yo les grafiqué en el eje de las ordenadas, el bien Y, ¿sí? Denme un segundito que me active el lápiz, ahí está.
Acá tenemos el bien Y, ¿bien? Acá tengo el bien X. Este punto que marqué acá es una canasta de bienes. Una canasta que voy a llamar A. ¿Y qué es esta canasta de bienes? Es una canasta que tiene esta cantidad de bienes del bien Y sub 0, y esta cantidad de bienes del Hola, Esteban, te agradezco. Bueno, volvió la profe. Escúchenme una cosa. Cuando lo que pasó es que se me cortó la comunicación, perdón. Acuérdense que cuando alguno de ustedes se queda de anfitrión, cuando ustedes se quedan de anfitriones y yo entro de nuevo, me tienen que dar el audio. ¿Está bien? Bueno, ahora igual ya lo llamé al técnico. Lo llamé al técnico y ya estoy de anfitriona de nuevo. Mil disculpas. Vamos, comparto pantalla y vamos ahora, seguimos trabajando en lo que estábamos. Ahí estamos.
Bueno, entonces lo que les estaba contando es que tenemos distintas canastas. Y esto lo que quiere decir es que yo puedo asignarle un valor determinado, por ejemplo, a esa canasta A que ustedes tienen en el gráfico, yo puedo asignarle un determinado valor de utilidad. No interesa cuál en este momento. Lo que yo tengo claro es que si ustedes me dicen, che, ¿qué satisfacción te da tomarte 2 vasos de Coca-Cola y una pizza? Yo sé perfectamente o puedo decirles cuál es el nivel de satisfacción que me da. ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Muy bien, esa es la primera de los supuestos que tenemos dentro de la teoría ordinal de la utilidad. Existen. Yo soy capaz, como consumidor, de establecer cuál es la utilidad derivada del consumo de las distintas canastas de bienes. Muy bien. Supuesto número B. El individuo siempre prefiere más de un bien que menos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la posibilidad de tener 2 relojes en lugar de 1, voy a preferir. Independientemente de que el segundo reloj no sea tan bueno, no me dé tanta satisfacción como el primero, ya vamos a ver eso cuando vean la teoría cardinal, pero yo siempre voy a preferir tener más que menos de los bienes, siempre. O sea, yo estoy más contenta o más utilidad y por ende me da más satisfacción tener más bienes que menos. ¿Está bien? ¿Y qué quiere decir esto entonces? Que si yo tengo 2 canastas de mercado, 2 canastas de bienes, una que tiene 2 vasos de Coca-Cola y un pedazo de pizza, y otra que tiene 2 vasos de Coca-Cola y 2 pedazos de pizza, yo voy a preferir siempre la que tiene más de los bienes. Siempre. ¿Está bien? Ese es otro de los supuestos de la teoría ordinal. Tercer supuesto, el que está con el inciso C. El consumidor es capaz de establecer un orden de preferencias entre todas las canastas de bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes me dicen qué satisfacción te da tener un reloj y una virome, yo no puedo decir, no, ni idea cuál es la satisfacción que me da. Yo sé perfectamente qué valor o qué nivel de satisfacción podría atribuirle. ¿Ah? Y entonces también podría, como cada canasta tiene un determinado valor, yo puedo establecer perfectamente cuál de las canastas prefiero o entre 2 canastas, cuál prefiero de las 2. ¿Está bien? ¿Y esto cómo lo simbolizamos? Fíjense, el consumidor en el inciso C que tenemos acá, ¿sí? Que está acá, el consumidor es capaz de establecer un orden de preferencias entre las diferentes canastas de bienes. Esto es, yo puedo decir que prefiero la canasta A la B, que prefiero la canasta E a la D, esto es, aquí la canasta D de mercado es menos preferida que la canasta E, o también puedo decir cuáles son las canastas que me brindan a mí el mismo nivel de satisfacción. Existe un conjunto de canastas, de bienes, que yo voy a decir, mira, ¿sabes qué? Yo en realidad estoy indiferente entre estas canastas de bienes porque la utilidad derivada del consumo de las mismas es exactamente igual. ¿Está? Punto D, inciso D. ¿Cuál es otro de los supuestos de la teoría ordinal de la utilidad? Las preferencias de los individuos son transitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo te digo que prefiero la canasta a la canasta B y que además prefiero una canasta de mercado a una canasta C, entonces después no puedo venir a decir que me prefiero la C a la A. ¿Está bien? Porque sería inconsistente. Que sea transitiva es que si yo te dije que era preferible la A a la B y la B la prefiero a la C, entonces voy a preferir la A a la C. Esto quiere decir que las preferencias de los individuos son transitivas. Otra manera de decir que las preferencias son transitivas es que si yo les digo que me da exactamente lo mismo, me resulta, estoy indiferente entre las canastas A y B,
Y entre las canastas B y C, entonces también, como las preferencias son transitivas, debería estar indiferente entre las canastas A y C. Pero vamos a construir gráficamente, les voy a pedir que me sigan en la comprensión esta que les voy a hacer ahora. Imagínense que tenemos acá este gráfico donde tengo un mundo de dos bienes. A partir de ahora nos vamos a manejar por lo general en un mundo de dos bienes. ¿Por qué? Por una cuestión de simplicidad. Porque esto que podemos analizar en un mundo de dos bienes nos permite graficarlo en el plano. ¿Está bien? También sería posible graficarlo si el mundo fuese de tres bienes, por supuesto que sí, pero tendríamos que trabajar y dibujar en tres dimensiones y es un poco más complicado. Sin embargo, simplificar el manejo de un mundo de dos bienes, hacerlo elegir al consumidor en un mundo de dos bienes, me permite o es equivalente y es más simple a que trabajar en un mundo donde existen infinitos bienes, ¿está bien? O muchos bienes. Entonces, en un mundo de dos bienes es lo que vamos a trabajar a partir de ahora, y esos bienes son los bienes X y los bienes Y. Entonces, vamos a graficar el bien X en este eje, vamos a graficar el bien Y en el eje de las ordenadas, y entonces lo que vamos a hacer primero es marcar una canasta de bienes. Muy bien, la canasta A tiene, dijimos, Y sub 0 cantidades del bien Y, X sub 0 cantidades del bien X. ¿Está bien? Les hago una pregunta y piensen en términos de los supuestos que hicimos recién. Si yo marco una canasta que esté en cualquier zona o en cualquier lugar de este cuadrado o rectángulo que tengo acá, ¿está? Que esté adentro de este rectángulo. Por ejemplo, marco un punto como este. Esto también me muestra una canasta de bienes. Una canasta de bienes que ¿qué cantidad tienes del bien X? Tiene esta cantidad del bien X y tiene esta cantidad del bien Y. Les hago una pregunta. También podría marcar otra canasta. Por ejemplo, esta. ¿Y esta canasta qué tiene? Bueno, en esta canasta tenemos esta cantidad del bien X y esta cantidad del bien Y. ¿Está bien? Hasta aquí todos me siguen, ¿no? Bien. Una consulta les hago. ¿Cómo les parece que serán las canastas que están por debajo o adentro de este rectángulo que yo marqué en rosa en relación a la canasta A? ¿Qué es lo que quiero que pensemos? ¿Les parece que van a ser igual de preferidas, que van a ser más preferidas o que van a ser menos preferidas? ¿Y por qué? ¿Qué les parece? Ustedes contéstenme por el chat. A ver. Vamos con el chat. Van a ser menos preferidas. ¿Por qué van a ser menos preferidas? Los que contestaron que son menos preferidas. Es perfecto lo que dijeron. Muy bien. ¿Por qué son menos preferidas? Porque tienen menos bienes. Excelente. Porque tienen menos bienes. Porque tienen menos de los dos bienes. Pero fíjense una cosa, chicos. Fíjense que incluso si yo me paro acá, si yo les marco sobre este segmento, sobre el segmento de arriba, fíjense que cualquiera de estas canastas que está en el segmento rosado de I sub 0 tiene I sub 0 de I, que es la misma cantidad que tiene la canasta A, ¿no es cierto? Pero tiene menos X que la canasta A. Porque, por ejemplo, esta canasta que está acá, que le voy a poner B, tiene la misma cantidad de I que la canasta A, pero tiene esta cantidad de X. Y esta cantidad de X es más chica que X0, que es la cantidad de X que tiene la canasta A. Por lo tanto,
tiene lo mismo de Y, pero tiene menos de X, entonces no puede ser igualmente preferida, es menos preferida. Todas las canastas que están dentro de este rectángulo, pero además todas las canastas que están sobre, incluso sobre las líneas que dibujamos en rosado, todas son menos preferidas que la canasta A. ¿Está bien? Bien. Entonces, a ver qué me dicen. ¿Qué me dicen? Prefiere más bienes que menos. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora, voy a marcar otra cosa. Voy a marcar esta línea acá en naranja y esto acá en naranja. Y le voy a hacer una pregunta. Cualquier canasta que esté, acá estamos con la canasta A, ¿no es cierto? Cualquier canasta que esté en este rectángulo a la derecha y arriba de A, ¿cómo les parece que tiene que ser en relación a la canasta A? Y es un poco un análisis, a ver qué dicen ustedes. Vamos a ver qué me están diciendo. Es un análisis muy análogo, van a ser más preferidas. Excelente, Tomás. Muy bien, Carlos. Bien, muy bien, chicos. Excelente. Bien, Analía. Es más preferida. ¿Por qué? Porque tiene más de los dos bienes. Incluso, todas las canastas que estén sobre este segmento van a ser más preferidas porque van a tener el mismo X y más Y o el mismo Y y más X. Muy bien. Hasta acá creo que tenemos más bienes. Muy bien, María. Muy bien, Andrés. Excelente. Tenemos más bienes. Ya saben que todas las canastas que están acá van a ser más preferidas. Acá tenemos canastas más preferidas que A. Y acá tenemos canastas más preferidas. Perdón, menos preferidas, perdón, borro, menos. Canastas menos, con el menos de ahí, porque menos preferidas que A. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo estaría tratando de encontrar un conjunto de canastas que me den la misma satisfacción que la canasta A y quisiera unirlas a esas canastas, lo que tengo que tener presente es que una canasta que me dé la misma satisfacción que A nunca va a poder estar en este cuadrante ni en este cuadrante. Por lo tanto, voy a poder marcar una canasta A, una canasta que esté por acá, que puede llegar a ser indistinta a la canasta A, o una canasta que esté por acá, que puede llegar a ser indistinta. Lo que no puede pasar es que las canastas que sean indistintas estén abajo del rectángulo rosa o arriba del naranja. Dicho esto, nosotros vamos a construir lo que vamos a denominar la curva de indiferencia. Es esta recta que yo marqué, o esta curva que yo construí así. ¿Qué es una curva de indiferencia? Indiferencia. ¿Qué es una curva de indiferencia, chicos? Es una curva que me va a mostrar a lo largo de ella un conjunto de canastas de consumo que le brindan al consumidor el mismo nivel de utilidad o de satisfacción. Por lo tanto, fíjense que una curva de indiferencia nunca puede tener pendiente positiva. ¿Por qué? Porque si estoy buscando aquellas que son indistintas o que le brindan la misma satisfacción al consumidor que la que marqué como A, es mentira que la curva de indiferencia podría tener una forma o una pendiente positiva. ¿Por qué? Me voy a ir un poquito acá y les voy a mostrar esto así. Imagínense que yo les digo que esto es una curva de indiferencia, ¿sí? Curva de indiferencia, acá tengo el bien Y y acá tengo al bien X. ¿Qué es una curva de indiferencia? Dijimos, una curva que me muestra canastas de bienes que le brindan al consumidor el mismo nivel de utilidad. Perfecto.
Pero si esta curva de indiferencia tiene esta forma, yo lo que estaría diciendo es que esta canasta A, que tiene, supongamos, 5 unidades de Y y 5 de X, tiene la misma utilidad que esta canasta B, que tiene 8 unidades de X y 8 unidades de Y. Pero si esto es así, yo estoy violando el supuesto de comportamiento que dice que cuando yo tengo más bienes, tengo más utilidad. ¿Por qué estoy violando ese supuesto? Porque yo estoy diciendo que esta canasta B, que tiene más cantidades del bien X y del bien Y que la A, me da la misma satisfacción. Pero no puede ser, si dijimos antes que uno de los supuestos que íbamos a admitir era que si yo tengo más de un bien que menos, tengo más utilidad. Entonces no puedo tener la misma utilidad en dos canastas si una tiene más bienes que la otra. Por lo tanto, una curva de indiferencia nunca podría tener pendiente positiva. ¿Está bien? Es lo que estuvimos tratando de obtener aquí. La curva de indiferencia, que es esa curva que estoy buscando, que me va a mostrar las distintas canastas de bienes que le permiten a un determinado consumidor mantenerse indiferente, esto es, adquirir el mismo nivel de satisfacción, es una curva que tiene siempre pendiente negativa. De otra manera, estoy violando uno de los supuestos que di como supuesto de partida dentro de la teoría de utilidad del consumidor. ¿Bien? Entonces vamos a la definición. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Listo, sigamos. Así no se nos va el tiempo al vicio. Entonces, definamos curva de indiferencia. Una curva de indiferencia nos muestra las distintas canastas de bienes que le permiten al consumidor alcanzar un mismo nivel de utilidad. ¿Qué es lo que vimos recién? Las curvas de indiferencia, sí o sí, vimos que tienen pendiente negativa, porque no podían tener pendiente positiva, porque estamos violando uno de los supuestos de la teoría, que decíamos que siempre prefiero más bienes a menos. ¿Está bien? Entonces, primer punto, las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Ya vamos a ver cómo se llama la pendiente, qué significa, y algunas cuestiones más. ¿Está? También vamos a ver ahora que la pendiente de la curva de indiferencia, que es la que recién les grafiqué, en términos generales, es decreciente en valores absolutos. La pendiente, la curva de indiferencia es decreciente, pero su pendiente es decreciente en valores absolutos. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Además, a medida que vamos a poder graficar distintas curvas de indiferencia para distintos niveles de utilidad, a medida que más alejadas del origen están las curvas de indiferencia, más utilidad reflejan. Y por último, las curvas de indiferencia nunca van a poder cortarse. ¿Está bien? Vamos al gráfico para ir tratando de comprender qué es lo que estamos diciendo. Lo primero que vamos a ver es que con estas características que estuvimos viendo de las curvas de indiferencias, en realidad yo podría construir un mapa de indiferencias. Esto es, yo podría decir, bueno, ¿cuáles son todas las canastas de bienes que a vos como consumidor te dan un nivel de utilidad de 10? Bueno, mira, todas las canastas que estén sobre esta curva de indiferencia, que ya sé que tiene que ser dependiente negativa, me van a dar una misma utilidad y esa utilidad va a ser 10. Yo te podría preguntar a continuación, decime, ¿y cuáles son aquellas canastas de mercado que a vos te dan no 10, 20 de utilidad? Y evidentemente, fíjense que si yo les voy a marcar a ustedes las canastas que a mí me van a dar más utilidad que las canastas que tengo graficadas sobre esta curva de indiferencia, evidentemente lo que tiene que pasar es que las canastas de mercado que se correspondan con curvas de indiferencia que me den más utilidad, tienen que tener más bienes. ¿Se entiende? Porque si no, yo no podría estar teniendo más utilidad.
Por lo tanto, si, por ejemplo, esta canasta que tiene 10 unidades de X y 10 unidades de Y, me da 10 de utilidad. Muy bien. Esta que tiene 12 de cada uno de los bienes, ¿me puede dar 10 de utilidad? No, me tiene que dar más utilidad. No importa cuánta más, qué número más. Lo que tengo que tener claro es que me va a dar más. ¿Por qué? Porque tiene más bienes. O sea que esta canasta pertenecería a una curva de indiferencia que accede a un nivel de utilidad más alta que U igual a 10. Por ejemplo, U igual a 30. No importa qué número. Pero esa canasta, junto con otras canastas, van a estar todas situadas sobre una curva de indiferencia que me da 20 de utilidad, más alta que esta anterior. Pero además yo podría graficar otra curva de indiferencia con más utilidad y marcarles y representar en ella todas las canastas de bienes que me permiten obtener una curva o una satisfacción mayor a las de la curva de indiferencia anteriores. Por eso les decía que, como según los supuestos que nosotros hicimos antes, yo en realidad soy capaz como consumidor de armar todo un mapa de preferencias. Decirles, che, mira, todas estas canastas son igual de preferidas y la satisfacción que me derivan todas es 10. Todas estas también son indistintas entre ellas, pero son preferidas a las que están en la otra curva de indiferencia, porque me dan 20. Pero además podría marcar todas estas otras, que son indistintas entre sí, porque todas me dan 30, pero son preferidas a cualquier canasta que esté sobre la U igual a 20 o sobre la U igual a 10. ¿Está bien? Entonces yo puedo armar mi mapa de preferencias. ¿Sí? Esto por un lado. No solo, cuando yo dibujo una curva, no es que solo existe una curva de indiferencia. Estoy graficando una de todo un mapa que yo sería capaz de construir. ¿Está bien? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ahí dejé de compartir. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se entiende lo que...? Bien, excelente. Listo, gracias chicos. Seguimos avanzando. Muy bien, pero dicho esto, ahora voy a volver sobre la curva de indiferencia, una de ellas, para analizar un poquitito esto de que dijimos que tenía pendiente negativa, pero además de que pendiente negativa, la pendiente es decreciente, y vamos a tratar de comprender un poco qué nos muestra esta pendiente de la curva de indiferencia. ¿Bien? Entonces, lo primero que les voy a contar, y acá les muestro la pendiente de la curva de indiferencia, les digo, bueno, analicémosla con un poquito más de detalle, ¿sí? ¿Qué nos muestra? Fíjense que si yo me paro, chicos, en una curva de indiferencia, imagínense que vamos a graficar una curva de indiferencia acá, ¿sí? Que tiene esta forma, que ya dijimos que tiene esta forma, y ¿qué mide la pendiente o cómo se calcula la pendiente de cualquier curva? La pendiente, a ver si se acuerdan de esto, que esto lo deben haber visto con el profe Romero y también en matemática, la pendiente de cualquier curva que tengo graficada acá me muestra cuánto cambia esta variable que tengo en el eje Y, que en este caso se llama Y porque es el bien Y, por cada unidad de cambio en la variable que tengo acá abajo. ¿Está? Esto mide la pendiente. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo podría medir esta pendiente parándome en la canasta A y en la canasta B. Entonces, ¿cómo puedo medir la pendiente entre estos dos puntos de esta curva de indiferencia que tiene determinado nivel de utilidad? ¿Sí? Que le voy a poner curva de indiferencia sub 0 o U sub 0, ¿sí? Para acordarme que hay un solo nivel de satisfacción que es constante. Fíjense, ¿qué mide la pendiente? Mide lo que ocurre cuando yo paso
de un punto de la gráfica a otro punto de la gráfica. Esto es, en este punto yo tengo I sub A cantidades de I en la canasta A, X sub A cantidades de X en esta canasta. En el punto B, lo que tengo es cantidades de I sub B, que son más chicas que las cantidades de I que tiene la canasta A. Y tengo más cantidades de X que la canasta B, que la canasta A, perdón. ¿Cuántas? X sub B. ¿Está bien? Entonces, ¿qué mide la pendiente? Mide cuánto. Fíjense, yo paso de A a B. Entonces, mide cuánto debo dejar de consumir del bien I para que un incremento en el consumo del bien X mantenga constante el nivel de utilidad del consumidor. A ver, mide, fíjense, la pendiente esta que estamos analizando acá, ¿qué mide? Vamos a ponerlo, mide. ¿Cuánto? Voy a correr un poquito, acá está. ¿Cuánto debe dejarse de consumir de I, para que un incremento de X me mantenga o mantenga al consumidor, porque para hacerlo un poquito más formal, mantenga al consumidor con el mismo nivel de utilidad. Con el mismo nivel de utilidad. ¿Por qué hablo del mismo nivel de utilidad? Y bueno, chicos, porque en A, que yo estoy acá en A, y en B, yo estoy sobre la misma curva de indiferencia. Por lo tanto, el nivel de utilidad no cambió. Y entonces, ¿qué es lo que cambió? Las cantidades que consumo en una canasta consumo determinada combinación de bienes y en la otra consumo otra combinación de bienes. Pero fíjense, ¿por qué la pendiente es negativa? Porque si no es negativa, estoy violando los supuestos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo dejo de consumir del bien I, ¿qué pasa en términos de utilidad? Tengo menos utilidad. Necesariamente debería ser compensado por un aumento de consumo del bien X, porque si no, no hay forma de que yo mantenga la utilidad constante. Si yo cuando paso de A a B consumo menos X, voy a perder utilidad. Consumo menos Y, voy a perder utilidad. Necesitaría incrementar el consumo del bien X para poder mantener el nivel de utilidad constante. Por eso, la relación entre el cambio en Y y el cambio en X, como yo estoy sobre una curva en la que se supone que la utilidad tiene que ser constante, esta relación necesariamente es inversa. ¿Por qué? Porque solo es posible mantener el nivel de utilidad si una caída en el consumo de Y es compensado por un aumento del consumo de X. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es la pendiente? Siempre negativa. ¿Y qué nombre le vamos a poner? ¿Qué nombre le vamos a poner? Este que está acá, en símbolos, y que ahora se los voy a escribir en letras. La pendiente de la curva de indiferencia se llama tasa marginal de sustitución de Y por X. Fíjense, tasa marginal de sustitución de Y por X. ¿Por qué digo que es la tasa marginal de sustitución? Porque fíjense que es muy parecido al concepto de tasa marginal de transformación que vimos en
la frontera de posibilidades de producción. Dejo de consumir. ¿Dónde va lo que dejo de consumir? Antes dejaba de producir. Lo que dejaba de producir iba en el numerador y lo que aumentaba la producción en la frontera de posibilidades iba en el denominador. Bueno, ahora estamos en el consumo, ¿está bien? Entonces, dejo de consumir Y, fíjense que cuando yo paso de A a B, dejo de consumir determinadas cantidades de Y y se incrementa el consumo de X. ¿Qué quiere decir esto? Sustituyo Y, porque dejo de consumir, por más consumo de X, por X. Por eso se llama tasa marginal de sustitución de Y por X. Igual que con el caso de la tasa marginal de transformación, la podríamos calcular al revés, pero nos tendríamos que mover en sentido contrario. ¿Sí? Eso lo van a ver más en detalle en la práctica, pero no quiero meterme todavía en eso ahora porque quisiera que nos quedemos un poquito más concentrados en la comprensión teórica y conceptual de la tasa marginal en términos generales. ¿Sí? Entonces, hasta acá. ¿Hay alguna duda? ¿Vamos bien? Estoy viendo el chat para que me digan. Va bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algo quiere preguntar. Bueno, no se vayan, ¿no? No se vayan, no se aburran. Sigamos. Sigamos, que esto después hay que aprenderlo. O sea, en algún momento lo tienen que estudiar, entonces lo estudiemos juntos. Así se les va a hacer un poco más llevadero. Bien, entonces cada vez vamos a tratar de ir hilando un poquito más fino. Fíjense. Entonces, ¿qué nos muestra? Acá se los puse para que ustedes después tengan la definición bien clara. ¿Qué nos muestra la tasa marginal de la pendiente de esta curva que se llama tasa marginal? ¿Cuánto debe dejar de consumirse del bien Y para que un incremento del consumo de X mantenga al consumidor con el mismo nivel de utilidad? ¿Por qué? Porque estamos sobre la misma curva de indiferencia. La vamos a llamar entonces tasa marginal de sustitución de Y por X, pues representa la sustitución entre los bienes Y y X que el consumidor está dispuesto a realizar. ¿Está bien? Ahora, vamos a analizar, porque quiero introducir algunas otras cuestiones, vamos a analizar con un poquitito más de detalle qué pasa, voy a cerrar esto que tengo acá, porque si no me molesta, ahí está. ¿Qué pasa cuando nos movemos de un punto al otro? ¿Está? Vamos a tener es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero vamos a ir incorporando otros conceptos, por eso quiero que prestemos atención a ver si se entiende. ¿Qué pasa cuando pasamos de un punto A al punto B? Primero, y esto es muy importante, al pasar de A a B el consumidor mantiene su nivel de utilidad constante. ¿Está bien? Tenemos que tener presente que la utilidad total no se mueve cuando yo paso de A a B. Muy bien. Pero tenemos que observar que ocurren dos cosas a la vez. Cae el consumo del bien Y. ¿En cuánto? En esta distancia. Cuando yo paso de A a B, la canasta A tiene esto de Y. Y la canasta B tiene esto de Y. Tiene menos. Por lo tanto, cae el consumo de Y en esta distancia. Muy bien. Pero además, simultáneamente, cuando paso del punto A al B, aumenta el consumo de X en esta distancia. Muy bien. Hasta acá es todo lo mismo que dije recién. Pero, a ver si me entienden en esto. Esto es importantísimo que traten de seguirlo. Fíjense qué es lo que tengo que tener presente. Si cuando yo paso de A a B, el nivel de utilidad es constante, entonces, lo que pierdo de utilidad como consecuencia de consumir menos Y, tiene que estar exactamente compensado por lo que incrementa mi utilidad
como consecuencia de consumir más X. ¿Por qué? Porque si yo, supónganse que estoy acá en la canasta A, tengo 10 unidades y 5, y en la canasta I tengo 6 unidades y 8 de X. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto dejo de consumir de I? Yo dejo de consumir 4 unidades de I. ¿Cuánto aumento el consumo de X? 3 unidades. Muy bien. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar en términos de utilidad? La caída de utilidad provocada porque consumo 4 unidades menos de I tiene que estar exactamente compensada por lo que crece mi utilidad como consecuencia de aumentar el consumo de X en 3 unidades. Déjenme avanzar un poquitito más a ver si me puedo explicar y lo entendemos. Entonces, la idea es, ¿cómo puedo medir yo la caída en la utilidad total provocada porque estoy consumiendo estas 4 unidades menos de I? Y bueno, fíjense, la caída en la utilidad total no es 4. ¿Qué es 4? La cantidad de I que dejo de consumir. ¿Ven la diferencia? Pero lo que yo tengo que ver, o para medir ¿cómo puedo medir lo que cae la utilidad como consecuencia de que estoy consumiendo 4 unidades menos de I? Bueno, yo a esta cantidad que estoy consumiendo menos de I, que son 4 unidades, lo voy a multiplicar, y fíjense esto, ¿qué quiere decir? Por el impacto que tiene en la utilidad cada unidad de I. A ver, no se desesperen. Supónganse que estoy comiendo 10 hamburguesas en el punto A. No importa cuánto de X, ¿sí? Estoy fijándome en I. Estoy comiendo 10 hamburguesas. Y paso al punto B, y donde consumo 6 hamburguesas. Verdaderamente estoy consumiendo 4 hamburguesas menos. Pero yo quiero saber cuánto cae la utilidad como consecuencia de que consumo 4 hamburguesas menos. Entonces yo necesito conocer cuánto impacta en mi utilidad cada hamburguesa que consumo menos. Eso es esto que puse acá. Esto mide cuánto cambia mi utilidad por cada unidad de hamburguesas que yo consumo. ¿Está bien? Entonces, si yo les digo, mira, en realidad, ¿sabés cuánto me da de satisfacción cada unidad adicional de hamburguesas? 10 de utilidad. Ah, ¿cuántas dejé de consumir? 4. ¿Cuánto pierdo de utilidad? No pierdo 4. Pierdo 4 por lo que cada una de esas afecta a mi utilidad. O sea que en términos de utilidad total, yo pierdo 40. ¿Se entiende? Y entonces, debería ganar 40 de utilidad con X cuando yo paso al punto B. ¿Y por qué debería ganar 40 de utilidad? Porque en el punto A y en el punto B la utilidad es la misma. Entonces, si yo perdí 40, solo voy a poder decir que en B tengo la misma satisfacción que en A si recupero 40. ¿Y cómo voy a recuperar 40? Y bueno, porque consumo más X. Muy bien. Pero ¿cuánto más X consumo? 3. Y entonces, ¿cuánto debería? Bueno, acá estoy complicada porque 3 por cuánto me da 40. 40 dividido 3, esperen que hago la cuenta. 40. Esperen que hago la cuenta porque me puse a hacer un ejemplo numérico y 40 dividido 3, 13,33. Entonces, fíjense, evidentemente, si cuando yo paso de A a B, yo tengo la misma utilidad siempre, quiere decir que en A y en B hay determinado nivel de utilidad y no cambia. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Y mirá, si vos dejaste de consumir
4 unidades de I, y cada una de ellas te aportaba de utilidad 10, quiere decir que perdiste 40 de utilidad. Cuando pasás de A a B, entonces lo que te agregás de utilidad por el mayor consumo de X, lo tenés que compensar con lo que perdiste de utilidad por Y. Si vos estás agregando 3 unidades de X, quiere decir que cada una de ellas te da 13,3. ¿Por qué? De utilidad. Porque en total tenés que estar ganando 40 porque perdiste 40 cuando dejaste de consumir el bien Y. ¿Está bien? Bien. Espero que esto se esté entendiendo. Ahora hago un alto y pregunto, pero déjenme avanzar un minuto más. Esto que me muestra, ¿cuánto cambia mi utilidad por cada unidad que consumo de un bien? Se llama utilidad marginal de X. Esto en relación al bien X. Me mide este 10. ¿Qué es este 10? Justo no es el 10, porque es el 13,3. ¿Qué sería el 13,3? ¿Cuánto cambia o cuánto impacta mi utilidad total por cada unidad que cambio de consumo del bien X? ¿Cómo se llama? Utilidad marginal de X. ¿Y cuánto vale en mi ejemplo? 13,33. ¿Qué sería la utilidad marginal de Y? Sería cuánto cambia la utilidad total por cada unidad de cambio de consumo del bien Y. Y en este caso, ¿cuánto es? 10. ¿Está bien? ¿Cómo lo vamos a simbolizar al cambio en la utilidad total que se llama utilidad marginal de X? Lo vamos a simbolizar utilidad marginal de X. ¿A esto cómo lo vamos a simbolizar? Utilidad marginal de Y. Muy bien. Pero fíjense entonces, y acá se los voy a hacer al costadito para que entiendan cómo llegué a lo que llegué acá abajo. Fíjense, yo voy a reescribir lo que tenemos ahí. Estoy diciendo que la utilidad marginal de Y por el cambio en Y tendría que ser igual a la utilidad marginal de X por el cambio en X. ¿Está? Esto que está acá, que estoy diciendo acá, esto que digo acá, no es más que esto. ¿Está bien? Muy bien. Si yo a esto lo reacomodo, voy a reacomodar esto, me queda. Voy a poner delta Y, lo dejo acá y voy a pasar el delta X dividiendo. ¿Está? Va a ser igual a, voy a dejar la utilidad marginal de X acá, y voy a pasar esta que está acá dividiendo. Utilidad marginal de Y. ¿Pero qué era esto? ¿Qué es esto? La pendiente de la curva de indiferencia. ¿Y cómo se llamaba? Tasa marginal de sustitución de Y por X. La tasa marginal de sustitución de Y por X, que es delta Y sobre delta X, se puede simbolizar o se puede representar como el cociente de las utilidades marginales de los bienes. ¿Sí? Esto es que es lo que llegamos acá. En negativo, porque este cambio es negativo, y entonces esto me queda en negativo. ¿Está bien? Vamos con un ejemplo numérico. Esperen, vamos a hacer un alto. ¿Cómo venimos? ¿Qué cosas van? ¿Cómo sabemos cuál es la utilidad? Matemáticamente, está buena tu pregunta, Tomás. No, la utilidad marginal no es negativa. A ver, voy un minuto antes. Nahuel, la utilidad marginal no es negativa. Porque la utilidad marginal, nosotros, ¿qué dijimos antes? Mirá, Nahuel, yo dije que uno de los supuestos de la teoría del consumidor es que yo prefiero más de un bien que menos. ¿Qué quiere decir? Justamente que si aumento el consumo de X, va a aumentar mi utilidad, porque si no yo no preferiría más. Entonces, si yo hago esto, pongo cociente entre esto y esto es positivo, siempre. ¿Y qué es esto? La utilidad marginal de X. Porque si no, esto no sería un bien para mí. Si yo consumo más de algo y no
me da más utilidad es porque estoy adquiriendo un mal en lugar de un bien. La utilidad siempre es positiva, la utilidad marginal. ¿Está bien? En el esquema que estamos analizando. ¿Qué es lo que es negativo, Nahuel? El -4, lo que yo hago es dejar de consumir. Yo dejo de consumir lo que es negativo, el menos ese, es que estoy consumiendo menos unidades del bien, pero no que la utilidad marginal es negativa. La utilidad marginal, por el supuesto de partida que hicimos, siempre es positiva, porque si no, no estaríamos en presencia de bienes, sino que estaríamos en presencia de males. No sé si se logra entender eso. Nahuel, vos me entendiste. Pará. Esperen, alto el fuego. Alto. Esperen que tengo una pregunta un poquito más arriba y si me deben un segundo. Pará. Tomás me dice, ¿cómo sabemos cuál es la utilidad? Se trabaja con funciones. Ahora vamos a ir a un ejemplo. Tomás, dame un minuto y vamos a asignar un determinado valor a la utilidad. ¿Está bien? Matemáticamente se le asigna un valor. Ya lo voy a ver a eso. Con lo cual, yo te voy a decir con qué nivel de utilidad vamos a trabajar. Eso te lo voy a decir yo. ¿Está bien? Eso por un lado. Me habías dicho, ¿cómo sabemos cuál es la utilidad? No, eso todo se deriva todo se deriva de una función matemática, ¿está bien? No se pongan preocupados. Nicolás, esta pregunta me hace un poco de ruido porque no termino de entenderla. Vos me decís, ¿la tasa marginal de sustitución es igual a la caída de la utilidad? No. ¿Por qué, Nicolás? A ver, la tasa marginal de sustitución me muestra, fíjate qué te muestra, Nicolás, te muestra exactamente cómo tenés que cambiar el consumo de los bienes justamente para que la utilidad no cambie. Porque para calcular la tasa, vos estás sobre una curva de indiferencia y en una curva de indiferencia la utilidad es constante. ¿Está bien? Entonces, justamente, la tasa te muestra cómo tenés que sustituir los bienes para que la utilidad se mantenga constante. ¿Se entiende, Nicolás? Bien, Nicolás, perfecto. Me piden que indique lo que es la utilidad marginal. Vamos de nuevo. A ver, esperen, acá. Se los voy a escribir, ¿sí? Se los voy a escribir, así les queda. Esperen que se los dejo acá escrito. Acá. Vamos a escribirlo. La utilidad marginal. Esperen. Utilidad marginal de X. Mide. Este me olvidé de ponérselos. Mide el cambio en la utilidad total cuando cambia en una unidad el consumo de X. Lo mismo vale para la utilidad marginal de Y, ¿no? El consumo de X. ¿Está? Entonces, la utilidad marginal. ¿Qué pasa? Esperen que se me debe estar. Esperen un segundito que no sé. No me toma. Se me está actualizando, me parece. Ahí está. No. Denme un segundo que se me colgó la compu y no me toma el lápiz. Se me apagó. Denme un segundito, por favor. Estoy sin batería. No, está bien. Mire, el cambio en la utilidad total cuando cambia en una unidad el consumo de X. ¿Está bien? O sea, la utilidad
marginal de X muestra cómo cambia la utilidad total ante un cambio en X. Ups, está. Siempre es positiva. Siempre es positiva, pues partimos del supuesto que trabajamos con bienes, que el consumidor decide entre bienes, decide entre bienes, quiere decir que no decide entre males, ¿sí? Entre bienes. Entonces, siempre positiva, utilidad marginal de X es mayor que 0, ¿está? Sin embargo, nosotros dijimos algo más sobre la pendiente de la curva de indiferencia. Dijimos lo siguiente. Esperen que voy a borrar esto. Muy bien. Dijimos esto. Vamos a graficar una curva de indiferencia. Acá tengo el bien Y, acá tengo el bien X. Y dijimos que las curvas de indiferencia tienen esta forma. Un determinado nivel de utilidad constante, una función que tiene pendiente negativa, porque dijimos que si dejo de consumir uno de los bienes, necesito que me den del otro para que la utilidad se mantenga constante. Esa pendiente se llama tasa marginal de sustitución del bien Y por el bien X y es negativa. Hasta acá es todo lo que venimos diciendo. Sin embargo, también dijimos que la tasa marginal de sustitución de Y por X, que es la pendiente, se puede definir o se puede expresar como el cociente de las utilidades marginales de los bienes. Muy bien, hasta aquí no estoy diciendo más nada de lo que dije. Pero fíjense una cosa. ¿Qué comportamiento tiene la pendiente de una curva de indiferencia? ¿Qué comportamiento tiene? Ya sabemos que es negativa, o sea, la curva de indiferencia es decreciente. ¿Pero a qué ritmo? ¿Siempre al mismo ritmo decrece la función? ¿O es la pendiente me muestra, acuérdense que la pendiente me muestra la tasa de crecimiento o decrecimiento de la función también? Entonces, la tasa marginal de sustitución de Y por X. ¿Cómo es esa pendiente? Esa es la pregunta. ¿Cómo es la pendiente? ¿Es constante? ¿Es creciente? ¿Es decreciente? Excelente, muy bien, María Belén. Excelente. Esta función, esta pendiente, cada vez se hace más plana, miren si yo dibujo acá. Acá casi que ya estoy caminando horizontal, ¿está bien? Entonces, la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente, es decreciente. En valores absolutos, ¿no? Porque como es negativa, para no confundirnos con el número, tenemos que siempre hacer referencia a los valores absolutos. Esta tasa es siempre decreciente en valores absolutos. ¿Está bien? O sea que la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, no es una constante. Es decreciente. Y esto, ¿cómo se puede ver o cómo se puede apreciar? Porque la curva de indiferencia es convexa al origen. La curva de indiferencia es convexa al origen. ¿Qué quiere decir convexa al origen? Que tiene esta forma.
¿Está? Acuérdense, ¿se acuerdan cuando, esto lo escribo y después lo borro? ¿Se acuerdan cuando vimos la frontera de posibilidades de producción? La frontera de posibilidades de producción, ¿se acuerdan? ¿Qué decíamos que era cóncava? ¿Y qué particularidad tiene la función cóncava? Que su pendiente, ¿qué hacía? Era creciente. ¿Está bien? Cóncava es como que hace un hueco, o sea, como que contiene el origen, ¿tá? Eso es cóncava, contiene al origen. La convexa lo deja fuera al origen, ¿ven? Al origen de coordenadas lo dejo afuera, le doy la espalda al origen, la función convexa. ¿Y qué particularidad tiene la convexa? Es la función inversa a esta cóncava. O sea que su pendiente, ¿cómo va a ser? Decreciente en valores absolutos. Por lo tanto, a lo largo de una curva de indiferencia, la pendiente siempre va cambiando. ¿Está bien? Acá es más grande, acá es más chicona, acá es más chica y acá es más chica. ¿Está bien? O sea que la tasa marginal de sustitución de y por x no es una constante, sino que es decreciente en valores absolutos. Voy a borrar esto, porque era solo a modo de ejemplo, porque es otro tema, no quiero que se confundan. Y ahora sí, voy al ejemplo numérico que les proponía acá. Voy a agrandar un poquitito esto, para que lo podamos leer, pero antes de entrar al ejemplo numérico, quiero que me digan cómo viene. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran que veamos? ¿Algo que no esté? ¿Se entendió lo de recién? Se entendió todo, ponen, qué divino. Bueno, seguimos entonces, vamos a un ejemplo numérico porque esto va a terminar como de... Les va a permitir después comprender un poquitito más los ejercicios y van a terminar de anclar lo que quiero decirles. ¿Está? Vamos con este ejemplo. Yo les doy una función de utilidad, les digo, miren, María que dijimos que es una persona que es capaz de establecer sus preferencias, ¿se acuerdan? María consume dos bienes, porque estamos analizando un mundo de dos bienes. Y María, en esto de ordenar sus preferencias, me las pasó, o me dijo, che, mira, mi mapa de preferencias vos lo podés construir a partir de esta función. Entonces me dio una función que representa su mapa de preferencias. Y acá ustedes me pueden decir, uy, ¿esto qué es, profe? Miren, X es el bien X. No hay mucha vuelta. Y es el bien Y. Y U es la utilidad total de María. Bien, acá ya estamos un poco más entendidos. Fíjense que la utilidad total de María depende de cuánto consume de X y de Y. ¿Está bien? No estoy diciendo nada raro. Estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo recién, pero poniéndole una función matemática. Muy bien. No, bueno, profesora, pero usted me habló de una curva de indiferencia, ¿sí? Bueno, y ahora me hablo de una función de utilidad y ya me mareó. Sí, tienen razón. Vamos a tratar de obtener de esta función de utilidad una curva de indiferencia, pero no una, dos. Una curva de indiferencia donde donde María nos muestre todas las combinaciones de X e Y que le dan de utilidad 10. Bueno, ¿cómo podemos hacer? Vamos acá. Vamos a resolver el A. Encuentre las curvas de indiferencia U igual a 10, U igual a 20. Una curva de indiferencia, sé que el nivel de utilidad es constante. O sea que U, en un caso, va a ser 10. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La función de utilidad que me dio María para que yo reconozca su mapa de preferencias es esta. La función o la curva de indiferencia donde el nivel de utilidad va a ser U igual a 10, entonces va a ser aquella en la que se verifique que 10, que es la utilidad, que va a ser constante, sea igual a X por Y. ¿Está bien? Entonces, esto que está acá, fíjense que lo voy a reexpresar, simplemente voy a poner X es igual a 10 sobre Y. Esto no es más que la ecuación de la curva de indiferencia. ¿De qué curva?
de la curva de indiferencia U igual a 10. ¿Está bien? Ahora, bueno, y empiezan a ver estos números y van, vamos a armar una tablita. Armemos una tablita para que veamos bien esta curva de indiferencia y después la vamos a graficar. Vamos a poner X acá, vamos a poner Y acá. Si esto es una curva de indiferencia, me va a dar todas las combinaciones en las que U, ¿cuánto vale? 10. ¿No es cierto? O sea que todas las canastas que yo marque que respondan a esta ecuación van a estar sobre la misma curva de indiferencia. ¿Se entiende eso, no? Veamos. Cuando I vale 1, le voy a poner acá I1, ¿cuánto vale X? Y bueno, X, fíjense que acá reemplazo y pongo I, no sé si ven, voy a hacer un ejemplo. Tengo 10 dividido 1. ¿Está bien? O sea que ¿cuánto vale X? 10. A ver, ¿alguien me habla? Tomás, es reemplazar valores, perfecto, Nahuel. Tomás, vos me dijiste 9, ¿cuánto es? ¿Te das cuenta que es 10? Porque es 10 dividido 1, bien, perfecto, Tomás. Entonces, acá pongo un 10, ¿está bien? Ahora, si I es 2, voy a poner el 2 acá, me queda 10 dividido 2, X es 5. Bueno, si I es 5, entonces X es 2. Y si I es 10, X es 1. Muy bien. Entonces la grafiquemos, chicos. Grafiquemos la voy a graficar acá abajo. Graficar acá abajo. Vamos a graficarla para que nos quede bien linda, porque si no, después no van a entender. ¿Dónde estoy? Acá. Muy bien. Vamos a sacar esto. Acá tenemos el bien X, el bien Y. Entonces ponemos, cuando X vale 1, Y vale 10. Entonces es 1, 2, 3, vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, no sé si alguien me dijo algo. ¿No es al revés? No, puedo despejar cualquiera. Yo puedo despejar absolutamente cualquiera. Está muy buena tu pregunta. Yo puedo expresar la función, la curva de indiferencia. Está buenísima tu pregunta. Chicos, yo puedo expresar la curva de indiferencia. Y es igual a 10 sobre X, si despejo Y, o X es igual a 10 sobre Y. Es exactamente lo mismo. Son dos formas de despejar la misma ecuación. ¿Está bien? Entonces, vamos con los puntos. Cuando Y es 1, X vale 10. Entonces, marco, este punto pertenece a la curva de indiferencia. Cuando Y es 2, X vale 5. Y es 2, X vale 5. Cuando X es 2, Y vale 5. Y cuando X es 1, Y vale 10. Entonces, fíjense que yo uno estos puntos y grafico la curva de indiferencia U igual a 10. Lo mismo, pero les voy a pedir a ustedes que lo hagan, lo pueden hacer ustedes para U igual a 20, y para U igual a 5, y para U es... O sea, fíjense que es lo que yo les decía hace un rato, que conociendo la función de utilidad esta que nos da acá María, ¿sí? Esta función de utilidad de María, la función completa, me permite construir el mapa de preferencias, ¿sí? Yo, a partir de esta función, puedo construir mi mapa de preferencias. ¿Bien? Entonces, yo les grafiqué una sola. Les voy a pedir a ustedes que grafiquen, que armen la tablita,
que construyan primero matemáticamente la curva de indiferencia U igual a 20, que armen su tablita y que la grafiquen. ¿Está bien? Que la grafiquen en su casa. Porque yo ahora lo que quiero es quedarme con esta que tenemos acá, con esta que está acá, y quiero que calculemos la tasa marginal de sustitución de Y por X. Ay, acá me quedó al revés. Bien. Entonces, vamos a calcular acá la tasa marginal de sustitución de Y por X. ¿Está? Esto es lo que quiero calcular, que es la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, y está buenísimo lo que me pasó, porque esto les suele ocurrir a ustedes y se empiezan a trabar. ¿Cómo se calcula? ¿Qué deja de consumir el consumidor? ¿El bien Y o el bien X? Cuando yo calculo la tasa marginal de sustitución de Y por X. ¿Cómo habíamos dicho que era? Delta Y sobre delta X. O sea, deja de consumir el bien Y. ¡Apa! ¿Qué deja de consumir? El bien Y. ¿Se entiende, chicos? Porque sustituyo Y por X. ¿Está? Cuidado con eso. Muy bien. Dejo de consumir, esto es lo que tengo que calcular yo, la tasa marginal de sustitución de Y por X. Pregunto, miren cómo tengo mi tabla. Miren cómo tengo mi tabla. Si yo me muevo hacia abajo, ¿estoy dejando de consumir el bien y aumentando el consumo del bien X? Si yo me muevo desde arriba hacia abajo en esta tabla que yo construí, ¿estaría dejando de consumir el bien y aumentando el consumo de X? ¿Esa es la pregunta? No, muy bien, no. Alguien me dijo sí. Carlos, a ver, para Carlos. Alto el fuego ahí. La pregunta es esta, Carlos. Mirá. Carlos Emanuel Vázquez. Mira, Carlos, no mires el gráfico, ¿está? Olvídate del gráfico. Yo te doy la tabla y te pido que calcules esto, que es la tasa marginal de sustitución de Y por X. Vos, lo que me está mostrando esta tasa es que cuánto dejás de consumir de Y para aumentar el consumo de X. Si vos te movés de arriba hacia abajo, ¿no? Desde este punto a este, ¿estarías dejando de consumir Y y aumentando el consumo de X, Carlos? ¿O estarías dejando de consumir X y aumentando el consumo de Y? Carlos, no, se ve que se deja de consumir X, ahí está, bien, ahí está, Carlos, me estaba preocupada que no me estaba haciendo entender. Estás dejando de consumir X, ¿está bien? Si vos te mueves de arriba abajo en esta tabla que yo puse acá, estás dejando de consumir X. Por lo tanto, no es correcto calcular esta tasa en la que yo estoy suponiendo que dejo de consumir Y, no es correcto calcularla de arriba hacia abajo, porque no es cierto que estoy dejando de consumir Y. Entonces, ¿qué es lo que es correcto hacer? ¿Qué es lo que sería correcto hacer? Sería correcto armar mi tabla nuevamente. O sea, puedo no armar la tabla nuevamente, pero estoy diciendo nada más que para que les quede más ordenado, ¿sí? Armar mi tabla nuevamente, pero ordenarla en el sentido en el que yo dejo de consumir Y. O sea, 10, 5, 2 y 1, 1, 2, 5 y 10. Simplemente estoy reordenando. ¿Por qué la estoy reordenando? Porque voy a calcular la tasa marginal de sustitución de Y por X. Y para calcularla, tengo que ir dejando de consumir el bien Y
y aumentando el consumo del bien X. Y ahora sí ocurre que cuando me voy moviendo desde este canasta A a la canasta B, a la canasta C y a la canasta D, cuando voy pasando de cada una de estas canastas a la otra, sí ocurre que estoy dejando de consumir Y y aumentando el consumo de X. Entonces, acá tengo menos 5 dividido 1. La tasa es menos 5. Aquí, ¿cuánto dejo? Menos 3 dividido 3. Menos 1. Y acá, ¿cuánto dejo de consumir? Menos 1 dividido 5. O sea, esto es menos 0,2. ¿Bien? Entonces, esta es la tasa marginal de sustitución de Y por X. ¿Está bien? Porque la construí mirando el mismo, o haciendo el mismo movimiento, o respetando el movimiento en el que dejo de consumir el bien y aumenta el consumo de X. ¿Y qué ocurre con esta tasa? Que esta es la pendiente, ¿sí? Esta es la pendiente. ¿Qué ocurre en valores absolutos? La tasa marginal de sustitución de Y por X. ¿Qué ocurre? Primero, ¿cuánto vale? En valores absolutos. 5. Después, ¿cuánto vale? 1. ¿Y después cuánto vale en valores absolutos? Menos 0,2. ¿Qué hizo la tasa marginal de sustitución de Y por X? Es decreciente en valores absolutos. ¿Qué es lo que decíamos? Que si yo tengo un muñequito que lo pongo acá a bajar, se hace cada vez más plana la pendiente. Es importante esto que pasó aquí con la tasa marginal y la construcción, porque yo podría haber construido en la tabla esta, con la tabla de origen, fíjense, calculándola de arriba hacia abajo, ¿qué podría haber calculado? ¿Qué tasa podría haber calculado? Acá, en esta, vamos acá, aquí, en la primera, en la que yo dejé sin calcular, yo podría haber calculado la tasa marginal de sustitución de X por Y. ¿Por qué? Porque podría haber medido cómo cambia el consumo de X por cada unidad que se incrementa el consumo de Y. ¿Está bien? Bueno, voy al chat a ver cómo vienen. A ver si no se marearon, si fui clara o si hay algo que podemos mejorar. Miren que voy al chat. Se mareó. Ah, la flauta. Tomás. ¿Que fui muy rápido en la construcción de la tasa? ¿Vamos de nuevo? Sí, por supuesto. Bien. A ver, voy a hacer un alto y voy a volver. Déjenme, con esto igual terminamos nuestra clase de hoy, no les voy a dar más temas, pero quiero que quede bien comprendido esto. Vamos a partir de la tabla original, que era esta. ¿Está bien? Yo construí esta tabla, la construí, agarré, puse valores y construí la curva de indiferencia y igual a 10. ¿Está? Y lo armé así. Ustedes les puede haber pasado que lo armaron como pudieron. ¿Está? Y les dio esto. Muy bien. Esto les sirve para construir la tasa, la gráfica. Muy bien. Ahora, si ustedes tienen que construir, chicos, o tienen que calcular la tasa marginal de sustitución de Y por X, lo que tienen que calcular es
¿cuánto van dejando de consumir de Y por cada aumento de X para mantener constante su nivel de utilidad? ¿No es cierto? Hasta acá creo que no hay dudas. Muy bien. Si yo vuelvo a esta tabla, chicos, y me paro en A, esperen que voy a borrarles un poquito esto que tengo acá. Me voy a parar, voy a ponerles acá el punto A. Les voy a poner acá un punto, no, porque los voy a marear después. Les voy a poner un punto, este punto en rojo. ¿Está? Este punto. Y les voy a poner este punto en azul. Estas son dos canastas de bienes. Les hago una pregunta. Si yo me muevo de la canasta roja a la canasta azul, ¿es cierto que estoy dejando de consumir Y y aumentando el consumo de X? No, excelente. No es cierto. No es cierto. Por lo tanto, decir, si yo me muevo del punto rojo al punto azul, ¿estaría calculando la tasa marginal de sustitución de Y por X? No. ¿Por qué no? Porque yo no estoy dejando de consumir Y aumentando el consumo de X. Por lo tanto, sería algo incorrecto dejar o pretender o pensar que yo voy a estar calculando la tasa marginal de sustitución de Y por X si yo me muevo del punto rojo al punto azul, del punto azul después al verde y del punto verde al punto rosa. Si yo me voy moviendo en estos sentidos y estoy pensando que estoy calculando esta tasa, estoy equivocado. Porque para poder calcular la tasa de marginal de sustitución de Y por X, lo que tiene que estar pasando es que yo estoy dejando de consumir Y aumentando el consumo de X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ordenar esta tabla original que una de las chicas me decía, ¿qué pasó con la tabla? No pasó nada. Tomo la tabla, la reordeno las canastas. ¿Por qué reordeno las canastas? Porque me interesa ordenarlas de manera tal de que cuando yo me mueva del punto que puse arriba al punto que puse abajo y así sucesivamente, lo que esté ocurriendo es que esté dejando de consumir Y aumentando el consumo de X. Y para eso, el reordenamiento que tengo que hacer es el que hicimos acá. Este sería el punto A, este sería el punto B, este sería el punto C en la gráfica y este sería el punto D. Y ahora que lo tengo reordenado, puedo calcular la tasa marginal de sustitución. ¿Qué cómo lo calculo? Ya voy al chat. Denme un segundito y termino esta idea. ¿Qué era la tasa? Y esto creo que para Tomás, que creo que me dijo que se mareó a último momento. Mira, Tomás, la tasa se calcula. Ya sabemos que nos tenemos que mover de A a B. ¿Qué ocurre? Miren, el bien Y pasa de 10 a 5. ¿Es verdad que estoy dejando de consumir el bien Y? Sí. ¿El bien X pasa de 1 a 2? ¿Es verdad que estoy aumentando el bien X? Sí. ¿Es correcto moverme de A a B para calcular esta tasa? Sí. Listo. Ya tengo claro que estoy bien orientado. Ahora la calculemos numéricamente. ¿Cuánto cae Y? Pasa de 10 a 5, Tomás. Cae 5. ¿Cuánto aumenta X? De 1 a 2. Crece 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale la tasa? Menos 5. Vamos de B a C. ¿Cuánto cae el bien Y? De 5 a 2. Cae 3. ¿Cuánto crece el bien X? De 2 a 5. Crece 3. ¿Cuánto vale la tasa? Menos 1. Vamos de C a D. ¿Cuánto cae el bien Y? De 2 a 1 cae el consumo. O sea, cae en 1. ¿Está bien? Y el bien Y pasa de 5, y el bien X pasa de 5 a 10. O sea, crece en 5. Menos 0,2. Entonces,
en valores absolutos, para mirar cuál es el comportamiento, cómo se comporta la tasa marginal de sustitución, la miramos en valores absolutos. ¿Cuánto era? Acuérdense que es la pendiente, miren, en valores absolutos. Acá es muy empinado en A, ¿sí? Entre A y B, acá en B, en realidad, cuando llegamos a B, la tasa marginal nos da 5. Es alta, es grande. Fíjense que está bien empinada la curva. Entre B y C es 1, la curva se aplana. Y entre C y D es 0,2. En valores absolutos, acá no sé por qué tengo una rayita, es 0,2. O sea que la pendiente decrece. ¿Cómo vamos? ¿Ahora entienden? Claro, excelente, Carlos. Siempre que vos tenés que calcular la tasa marginal de sustitución de Y por X, tiene que disminuir Y y aumentar X. Si querés calcular la tasa marginal de sustitución de X por Y, es al revés. Sustituyo X, tengo que dejar de producir X, y entonces ahí sí usas la tabla primera. ¿Se entendió mejor? De todas formas, chicos, esto les queda grabado. Bien, qué suerte que se entendió. Escúchenme una cosa. Esto les queda grabada la clase. Lo del valor absoluto, claro, porque en el ejercicio, Nicolás, me preguntan si hay que hacer lo del valor absoluto. No importa que vos lo hagas, lo dejes negativo, Nicolás. El tema es que a mí me interesa, a nosotros nos interesa, vos me entendés cuando vos miras la gráfica y yo te hago el dibujito del hombre caminando, vos claramente entendés que la pendiente se hace más chica, ¿no es cierto? O sea, es claro. El tema es que cuando vos tenés una pendiente negativa, Nicolás, el menos 0,2 en números es más grande que el menos 5. No sé si me entendés. Entonces, sí, pero es más grande porque el número es más grande. Pero en realidad la pendiente, ¿cómo la tengo que mirar? La tengo que mirar sin el menos, porque a mí lo que me interesa es que se va aplanando. Y a eso me lo da el número sin el menos adelante. Por eso hay que mirarlo en valores absolutos. Está bien, ¿entendieron entonces? Bueno, chicos, la tasa marginal es decreciente en valores absolutos. Sí, la tasa marginal de X por Y también es decreciente en valores absolutos. Calculala, Néstor. Si la calculamos, si querés la calculamos ahora. Mira, Néstor. Voy a agarrar este cuadro de acá, este de acá, el de arriba, lo voy a volver a graficar acá abajo y voy a poner X, voy a agarrar la tabla que teníamos al inicio. ¿Ah? Teníamos 10 y 1, 5 y 2, 2 y 5, 1 y 10. Esta es la misma isocuanta, pero ordené la tabla de otra manera. Este orden de la tabla me permite calcular ¿qué cosa? De arriba hacia abajo. Si yo me voy moviendo de un punto, del punto este acá a este punto, ¿cuál de los dos bienes va dejándose de consumir? El X. ¿Y cuál empieza a consumirse? El Y. Entonces, ¿qué está sustituyendo María? X por Y. ¿Se ve, chicos? Entonces, ¿cómo voy a calcular esta tasa? ¿Cuánto deja María de consumir X para que aumentando Y mantenga el nivel de utilidad constante? Muy bien. ¿Y es correcto que cuando yo me muevo del punto este en rojo al punto azul, estoy dejando de consumir X? Sí. Entonces es correcto construir la tasa marginal en ese sentido.
Bueno, entonces la construyamos. Y les voy a poner acá los puntitos para no poner los mismos números y marearlos. Entonces, calculemos la tasa marginal. Cuando nos movemos del punto rojo al punto azul, ¿cuánto es la tasa de sustitución de X por Y? Dejo X menos 5 y aumenta Y en 1. O sea que es menos 5. Muy bien. ¿Cuánto dejo acá? Menos 3. Y este aumenta en 3. Esto es menos 1. ¿Y acá cuánto dejo de producir? De consumir, perdón. Menos 1. ¿Y cuánto aumenta ahí? 5. ¿Esto cuánto me da? Menos 0,20. Por lo tanto, ¿cómo se comporta la tasa marginal de sustitución de X por Y en valores absolutos? Cada vez se hace más chiquitita. Es también decreciente. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? A ver, profe, en la curva de indiferencia, cuando más alejadas están, mayor nivel de utilidad. Los sustitutos perfectos y los bienes complementarios, ¿cómo sería la gráfica, Belén? Ya, eso te lo muestro la clase que viene, ¿sí? Lo vemos la clase que viene. Termino con eso, así ustedes pueden darle una leída. La clase que viene voy a dar restricción presupuestaria y equilibrio, y después les voy a subir un videíto, que no va a ser en clase porque ya tengo que seguir avanzando con otros temas, un videíto aparte, pero de una clase, sobre la obtención de la curva de demanda y la curva de Engel a partir de lo que vemos. ¿Está bien? Pero bueno, esto quedó claro, esperen que voy a volver. Hay varios que ya se retiraron de la sala, qué lástima. Vamos a dejar de compartir. Bueno, ¿cómo anduvieron? Métanle pata, ¿no? Métanle pata con el estudio. Buenísimo. Bueno, excelente. Chicos, el otro día a mí se me cortó. Levantó la mano Rocío. A ver, Rocío. Ahí te doy micrófono, Rocío. A ver. No sé si pudiste permitir que los... Bueno, ahí los activo. Rocío, ahí tenés, habilita tu micrófono. Si levantaste la mano, ahí te habilité los micrófonos. Ah, perdón, está bien. Bueno, ya puede alguno abrir el micrófono si quiere, no hay problema. Bueno, chicos, quedamos el martes que viene, nos vemos de nuevo. El otro día se me cortó la conexión en la clase de consulta y no pude volver más, faltaban 15 minutos. Así que, bueno, no tenía forma de avisarle, porque se había cortado. Así que, bueno, ahora entendió la utilidad. Bueno, buenísimo, me alegro, Tomás. Bueno, lean, escúchenme, tienen en la plataforma teoría cardinal de la utilidad. No se olviden de leerlo. ¿Bien? Nos quedamos en contacto, cualquier duda que necesiten, lo vemos en la plataforma y seguimos avanzando. ¿Está bien? Que tengan un buen fin de semana y estudien mucho. No se olviden que tenemos la actividad número 3 el sábado. Les dejo un gran saludo y gracias por estar. Chau, chau.